En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de elementos o actividades con mayor duración. Como todas las actividades deben realizarse para poder concretarse el proyecto, la duración de la ruta crítica determina la duración mínima del proyecto. O sea, cualquier retraso en un elemento de una ruta crítica afecta a la fecha de término del proyecto. Por el contrario, las actividades que no forman parte de ninguna ruta crítica tienen un tiempo en que pueden demorarse para su realización, llamado holgura, sin que esto atrase la totalidad del proyecto. Entonces, en este video comenzaremos a ver el método de la ruta crítica. Este método permite no solo hallar la ruta crítica, sino también calcular la duración total mínima del proyecto, que es la duración de la ruta crítica, y la holgura de cada actividad, es decir, el tiempo máximo de retraso que puede tener una actividad sin que esto modifique la duración total del proyecto. Los nodos involucrados en una ruta crítica siempre tendrán holgura igual a 0. Entonces, ¿qué necesitamos para poder aplicar el método de la ruta crítica? Lo primero que necesitamos es definir el proyecto. Lo vamos a anotar. Definir el proyecto. Con todas las actividades o partes principales. Estas actividades van a ser nuestros nodos. 2. Establecer relaciones entre las actividades. Establecer relaciones entre las actividades. Esta es la parte de las flechas, porque acá voy a decidir qué actividades comienzan antes y cuáles después. 3. Dibujar un grafo. O también llamado en este contexto diagrama de redes. Recordemos que este grafo sería un grafo dirigido, que obviamente va a conectar las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia. Y 4, definir el tiempo de duración de cada actividad. Definir el tiempo de duración de cada actividad. Luego, podremos utilizar el método de la ruta crítica para identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará la duración del proyecto. Ahora, ¿cómo tiene que ser este diagrama de redes para que se pueda aplicar el método de la ruta crítica? Bueno, es muy importante que exista únicamente un nodo inicial y un nodo final que además satisfaga las siguientes condiciones. Desde el nodo inicial existan caminos hacia cualquier otro nodo del grafo y desde cualquier nodo del grafo existe un camino hasta el nodo final. Entonces, no solamente tienen que ser únicos el nodo inicial y el nodo final, sino que además tiene que pasar que yo pueda llegar de cualquier nodo al final y desde el inicial a cualquier nodo, ¿no? En el caso de que alguno o ambos de estos nodos, del único nodo inicial y único nodo final que tendríamos que tener, no existan en este grafo original que armamos, se agregará una actividad o nodo ficticio con duración 0 y se verificarán las condiciones. Si el nodo que debo agregar es el nodo inicial, y esto es porque hay más de un nodo inicial en el grafo, de este nuevo nodo inicial ficticio partirán flechas a todas las actividades sin predecesores. Ahora, si el nodo que debe agregarse es el nodo final, también porque hay más de uno, a este nodo ficticio final que voy a agregar, le voy a hacer llegar flechas que partirán desde los nodos finales del grafo original.
Una vez que yo ya tengo este único nodo inicial y este único nodo final, que pueden o no ser ficticios, vuelvo a verificar la condición que habíamos dicho antes, que es que desde ese nodo inicial existan caminos hacia cualquier otro nodo del grafo y que desde cualquier nodo del grafo exista un camino hasta el nodo final. Ahora, todavía no vimos cómo aplicar el método de la ruta crítica, lo vamos a ver con ejemplos, pero una vez que yo lo aplique, la ruta crítica se obtendrá mirando las actividades con holgura 0. Todos los caminos que van desde el nodo inicial al nodo final con holguras 0 son rutas críticas. O sea que este método nos va a permitir hallar todas las rutas críticas posibles y siempre habrá al menos una.